Muy buenas, tengan todos, desde cualquier latitud de la cual están viendo esta información. Soy Remir Espinosa, cubano, que les estoy ofreciendo hoy el arcano número 4 de la Cábala de Predicción de Jesús Iglesias Janeiro. Vamos a ver qué pasa con este hermoso 4, que también lo tiene de hermoso, también lo tiene de terrorífico también. ¿Por qué? Porque bueno, Urano es un acuario, es una persona explosiva. Pero vamos a ver qué pasa, tiene también muchas cosas buenas. Por ejemplo, en el arcano 4 se llama el emperador, viene detrás del 3, que es la emperatriz, y vamos a ver qué pasa. El metal de este personaje es el plomo. Es el plomo. ¿Por qué el plomo? Porque el plomo es lo único que puede contener un poco la radioactividad. Acá, cuando se hace, por ejemplo, en el mismo día, domingo, se hace sublimación sexual, que ya lo había mencionado anteriormente en el arcano 1, entonces cuando sube Kundalini es que se hace la alquimia en el 4, porque este plomo se convierte en oro en el mismo metal del 1, que es el oro, sol en Leos. Este personaje va muy de la mano, o sea, este es Set, y acá es Horus, con H. Horus con H. Entonces, interesante lo que pasa acá. ¿Bien? Entonces, cuando este personaje hace sublimación sexual, este personaje convierte su oro en plomo y aparece la alquimia. La alquimia, recuerden que puede hacer química o alquimia en el 1, es lo que hace las transmutaciones. Cada vez que el Sol, por ejemplo, cuando hace grandes explosiones, o sea, cuando está un sol naciente que está haciendo grandes explosiones o se desaparece un sol, genera metales pesados. Y el metal pesado que genera es el oro. Cuando se va soltando elementos, ¿cómo se llama esto? Este metal, bueno, electrones, entonces que se va compartiendo, se va convirtiendo en otros elementos de la tabla periódica de la química. Entonces, el plomo es lo único que controla a Urano. Este personaje genera gran cantidad de calor, pero aquí se guardan muchos yoes psicológicos. Y Acuario, porque Acuario vive en el fondo del mar. El fondo del mar, ahí están todas las riquezas del planeta. ¿Por qué? Porque 70% de agua en el planeta, ¿qué es lo que pasa? 70% de agua en el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Hay más riqueza en esa área que es marítima que en la misma tierra. Por ejemplo, cuántos barcos han hundido desde los eones de años. Entonces, el mar tiene, independientemente de las riquezas que tiene el mar, las que nosotros hemos perdido en el mar. O sea, nuestras propias riquezas. ¿Bien? Entonces, el color es verde, porque bueno, el verde oscuro es el color nato de este fondo del mar. Y el verde es el color del corazón. También yo pongo aquí rosado en las damas y en el hombre, en algunos casos, cuando está enamorando a la dama, la está cortejando, porque el hombre tiene que pintarle un mundo color de rosa a la mujer muchas veces para cortejarla y enamorarla. Y entonces cuando uno está enamorado, entonces este rosado en una cámara Kirlian se refleja de esa manera. ¿Bien? Bueno, signo Acuario, explosivo, reactivo, y el planeta, aquí miré los números al revés, el signo es Acuario y el planeta es Urano. ¿Bien? Perdonen ustedes. Bien, la nota musical es Fa, el vórtice es Anahata, o sea, el chakra 4, y la fuerza es antagónica, o sea, todo lo que yo necesito para crecer está en el 7, que es el acierto, que es el espiritual, y en el 8, que es la experiencia, que es la conciencia cívica o legislativa. Entonces el 4, que vive en el mismo domingo, está claro que sale de noche y Horus sale de día, para no ser explotador en Urano, tiene que ser espiritual en el 7 y justiciero en el 8. Claro, tiene que tener un concepto de conciencia cívica para no explotar a las demás.
personas. ¿Bien? Entonces la palabra clave es inspiración. Veamos qué pasa. Chakra 4, mano izquierda, mano derecha, chakra 4. De aquí, de esta zona, es que salen mis grandes creaciones. Por ejemplo, puedo hacer una joya, puedo hacer un estuque de una pared, puedo hacer una pintura, puedo tocar un instrumento musical. Está claro, eso es inspiración. Pero para eso, en el 7, cuando lleguemos al 7, aquí tengo que conocer los 7 colores, las 7 notas musicales, y entonces buscar un equilibrio entre todas, o sea, la experiencia, o sea, el equilibrio de la balanza del 8, buscar un equilibrio entre todas esas notas es lo que me permite a mí ser inspirado. En el 4 se ven todos los yoes psicológicos negativos del ser humano. Hay una leyenda que dice que, bueno, vamos a esconder la verdad del hombre en el cielo, en el cosmos. Entonces dice, el hombre es inteligente y va a llegar al cosmos. Vamos a esconderlo debajo de la tierra. El hombre es inteligente y va a llegar al fondo de la tierra y puede encontrar su verdad. Y alguien por ahí atrás dijo, escóndelo en su corazón, que él siempre va a buscar la verdad fuera de él. Y entonces así fue, escondieron todos los yoes psicológicos dentro de su corazón, y entonces la persona tiene que hacer un gran esfuerzo para eliminar, tiene que hacer grandes sacrificios para eliminar sus yoes psicológicos. Bien, entonces la palabra clave es inspiración. Tengo la capacidad de inspirarme y sacar cosas hermosas a través de mis manos, pero también tengo la capacidad de destruir a alguien con un piñazo, de dar un ladrillo, no sé, las cosas negativas que se me pueden ocurrir. Bueno, no es lo mismo dar un masaje que dar un piñazo. Entonces por ahí, o sea, o dar reiki, o sea, que salen, según energías que salen por las manos, bien, y uno tiene que entregarse a la energía universal, en este caso sería oro, al sol, está claro, una energía universal que sale, que está en todas partes como fuente principal, para entonces dar una energía saludable por las manos. Eso después lo veremos en el arcano 36, pero también podemos, que es un arcano 9, también un primo del 9, y vamos a ver algunas analogías después de esto. Ahora bien, día domingo, está claro, y los primos de este 4 son las personas nacidas el día 4, 13, 22 y 31. Entonces, todos estos números que están aquí son 31 y le pones el collar 4, 4 le pones el collar 13, 4 le pones el collar 22 y así sucesivamente. Todas estas vibraciones son muy parecidas y lo único que diferencia son algunas características muy puntuales que le permiten, o sea, ser primo de este personaje. ¿Bien? Vamos a ver, bueno, ya vimos la parte principal, o sea, se lo puedes llevar a una tabla que está en la primera clase. En la primera clase está esta tabla y vamos a hacer yo verdadero y los yo psicológicos. O sea, la parte positiva y la parte negativa. ¿Ven? La parte negativa. ¿Ven? Entonces, este personaje, bueno, como habíamos dicho, entonces el verbo es correr, bailar, cantar, tocar un instrumento, o sea, todos los verbos están reflejados en el 4. ¿Está acá? Porque el 1 yo recuerdo que había dicho que era la idea, y entonces acá en el 4 es el verbo. Bueno, aquí lúdico, porque el personaje tiene facilidades para hacer cosas con sus manos, hacer arte, o también, bueno, allá abajo veremos la parte negativa. Tiene facilidad para manipular, o sea, un masaje, ¿cómo se llama esto? Una musibustión, una acupuntura. El personaje tiene la facilidad de hacer cosas con sus manos. Dice, el dominio de las 7 notas musicales, pues el personaje puede ser un músico, ¿está claro? Los 7 colores, puede tener una facilidad increíble para hacer obras de arte. Delegar funciones, tiene que delegar función, porque este personaje es el emperador. Entonces el personaje tiene mucha fuerza. Y cuando este personaje tiene mucha fuerza, mucha responsabilidad, entonces él no lo puede hacer todo. Entonces él tiene que delegar funciones. Por ejemplo, el emperador tiene un ministro de defensa, tiene un ministro de educación, tiene un ministro de salud pública. Él no puede hacer todo eso. Entonces tiene que delegar funciones, gente de su confianza. Entonces son muchas personas, esos son sus amigos, sus compañeros, pero casi siempre a veces hay una papa podrida. Vamos a ver después esta cosa. ¿Bien? Entonces dice,
delegar funciones en todo el gran verbo. O sea, a nivel de estado, el 3 tiene, lo habíamos dado anteriormente, tiene familia como cédula principal del Estado. Después tiene las empresas, ese es el 3, no lo había mencionado, lo menciono ahora. Como última opción es el Estado. Cuando llega al Estado, entonces llega el emperador del 4 y entonces empieza a delegar funciones en todo el gran verbo. Hay una gran cantidad de cosas que se hacen en un país. Entonces él no puede hacerlas todas. ¿Bien? Entonces veamos qué pasa cuando no delega. ¿Bien? Inspiración en la escritura. El personaje, por ejemplo, el personaje está inspirado, para reforzar esta inspiración debe estar espiritualizado y tener experiencia. Entonces ahí aparecen los escritores de gran renombre. Las personas, por ejemplo, que están en el 4, 13, 22 o 31 de cualquier mes, quieren escribir un libro. Entonces no tienen la experiencia, pero entonces necesitan estar espiritualizados, entonces se alejan. Hay un arcano muy primo de este personaje que es el 16 virado al revés, que es el 61, que se llama el aislamiento. La persona se aísla para estar espiritualizada y no tiene la experiencia, pero poco a poco la va obteniendo. Entonces, esta persona no tiene la experiencia y a lo mejor las obras no son de gran calibre. Pero cuando pasa el tiempo que tiene la experiencia, ya apenas ni se inspira, porque lo hace todo mecánico. Bien, entonces dice, consejos prácticos, está claro. Entonces el personaje, si tiene los pies sobre la tierra y es, ¿cómo se llama? Un emperador, está subido en una pirámide, entonces tiene una gran base, y mientras más grande es el imperio, más base tendrá. Entonces dice, consejos prácticos, idea hecha verbo, lo había mencionado, la idea es el 1 y el verbo es el 4. Materialización del verbo, o sea, se materializan las cosas. Se materializan porque es denso. No es lo mismo la valencia del oro que la valencia a nivel químico, el peso atómico y la cantidad de electrones y protones que tiene el urano como tal, que es capaz de interactuar con muchísimas personas. Fíjense que yo hablo de la palabra interactuar, después vamos a hablar de otra palabra más fuerte, es interacción, pero es negativo. Dice, unidad materializada, por ejemplo, el 1 más fomenta la unidad. Claro, pero el 4 la materializa. Claro, vamos a unir este con este, vamos a unir este con este y vamos a hacer una plastilina y entonces, entonces aparece la unidad materializada. O sea, aquí, por ejemplo, yo tengo una idea, yo quiero hacer un edificio, tengo la idea, pero yo tengo que materializarla, tengo que hacerla hecha verbo. Entonces yo tengo que buscar un ingeniero eléctrico, un ingeniero un hidráulico, un topógrafo y un ingeniero estructural. Entonces son 4 ingenieros. 4. Entonces, estos 4 dice la materialización del verbo, la unidad materializada. Dice disciplinado, porque le gustan las cosas en negro sobre blanco. Recuerda que cuando hay un 8, las cosas se representan en negro sobre blanco. Y hay un arcano primo de este personaje, 8, que es el 44, que es el dibujo técnico. Entonces el dibujo técnico dice disciplinado. Entonces, teniendo una disciplina en un dibujo, en un prospecto, entonces yo logro la unidad materializada y la materialización del verbo. Bien, entonces dice organizado, está claro. Entonces hoy necesitamos tanto ladrillo, tanto cemento, por ejemplo, o soy un odontólogo y necesito estas herramientas. Y hay un primo de este personaje, el 31, que se llama la organización. Entonces, organizado. O sea, los impedimentos, o sea, si yo tengo impedimentos porque no estoy organizado, estoy pasando trabajo para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando yo soy organizado, yo soy asertivo y no me demoro tanto, soy rápido, porque el 7 es rápido. Es rápido. Ya el 61 es apurado, ya es otra vibración. ¿Bien? Entonces dice exigente, control de los 4 elementos. ¿Por qué? O sea, el 1 también controla los 4 elementos, pero este personaje los materializa en el sentido de que, por ejemplo, vamos a hacer el dique y entonces hay que hacer, por ejemplo, la tierra controla el agua. Pero para que la tierra no se vaya hay que ponerle hierro. Y entonces ahí le vamos a pegar. Dice control de los 4 elementos y el regente. El personaje lo rige todo, que llama el emperador. ¿Bien? Ahora vamos a la parte negativa y vemos qué pasa en este número que está aquí. El personaje, como él había dicho, es Urano,
Es explosivo. Pero como está en el fondo del mar, está en Acuario, automáticamente esta persona tiene la disposición energética negativa de que las formas de pensamiento en el 8, a nivel de conciencia cívica, lo enferman. Y ahí aparece en una vibración energética muy parecida a esta, 26, pero el número virado al revés, que en ese sentido la bioneuroemoción. ¿Y qué pasa con la bioneuroemoción? Dice, vamos a ver, entonces el personaje es explosivo por formas de pensamiento, bueno, también le sube la presión, vamos a ver ahora. Explosivo, puede ser explotador o explotado, puede ser esclavista o esclavo, cualquiera de las dos opciones, pero puede ser esclavo de su trabajo, o puede ser esclavo de la familia, o puede ser esclavo de lo que tú quieras, ¿bien? Dice, o autoexplotado. ¿Por qué autoexplotado? Porque si la persona no delega funciones en todo el gran verbo, entonces la persona se autoexplota. ¿Acá? Ahora bien, presión arterial alta o baja, porque tiene todo el peso, está en el Acuario, está en el fondo del mar, tiene todo el precio de Neptuno, del fondo del mar y de Neptuno. O sea, Neptuno, bueno, ¿qué presión no tiene en, ¿cómo se llama esto? En las Marianas. ¿Qué presión hay? ¿Bien? Entonces dice baja, presión alto, baja, infartos, porque cuando a mí me da infarto, ¿qué es lo que pasa? Me puedo dar un infarto, entonces una válvula se me daña y entonces yo quedo a media máquina. Pero también puede en una subida arterial, o sea, una presión arterial alta, me puede dañar el chakra 7 y me dar una enfermedad, un aneurisma o una hemiplegia. Y entonces se daña el chakra 8, que es la conciencia cívica legislativa. Entonces toda la experiencia que yo tenía disminuye porque se me dañó el chakra 7, los dos hemisferios cerebrales. ¿Bien? Entonces, la consecuencia de no hacer esto en positivo, pasa todo esto. Un infarto, asma, bronquial, y defectos psicológicos, ya lo había mencionado, que es el capaz de destruir y no construir. ¿Está claro? Enfermedades ocultas, porque aquí la letra que aparece es Dalet, y Dalet dice lo profundo, lo oculto, pero también dice la sanación. Entonces son de enfermedades ocultas y de difícil diagnóstico y sanación. Dice maltrato psicológico, ¿por qué? Porque si él está siendo explotador, él te dice, allá afuera hay mucha gente que necesita lo que tú estás haciendo. Entonces, si tú quieres, aceptas mi trabajo, con el precio, con el pago que yo te doy, o te vas y entra otra persona. Entonces, ahí hay un maltrato psicológico. Claro que él no lo puede hacer en público, o sea, con varias personas, es su error, porque las personas se solidarizan y entonces se le forma una huelga. A este personaje, el 1, que vive en el mismo día, se le forman revoluciones sociales a 180 grados. O sea, si es capitalismo va para socialismo y si es socialismo va para capitalismo. Depende de cuánto uno, rosca izquierda, maneje esa disposición energética. La rosca izquierda de cosa es, uno piensa que está aflojando, cuando en la vida real está apretando la tuerca y entonces la gente se siente incómodo. Entonces, el maltrato psicológico, cuando es de uno en uno, la gente se lo aguanta y sigue, y por amor a la familia, y ¿cómo se llama esto? Aunque a muchas veces no le gusta el trabajo, entonces acepta ese maltrato psicológico. Pero cuando él lo hace grupal, se le forman las huelgas. Es intimidador, está claro, aquí se hace lo que le da la gana, vive en el mismo día este personaje, es dominante también, está claro, en este caso, bueno, es inspiración en positivo, pero explotador en negativo. Bueno, entonces dice, intimidador, huelgas, está claro, ahí se le forma, las personas no están de acuerdo con su posición, ahí no se es asertivo y no hay justicia, entonces a la persona se le forma una huelga. El tremor. Previo a todo terremoto, los sismógrafos detectan un tremor. ¿Está claro? Por ejemplo, a veces uno está en la calle y hace la tierra así. ¿Está claro? Por ejemplo, pues pasó un camión muy grande y entonces, como es muy explosivo, él genera una onda expansiva y ese tremor es lo que nosotros recibimos. Una persona explota del lado allá y, o sea, en otra posición, un bar, por ejemplo, que está tomando, que está invadiendo su chakra 7 y lo está contaminando, el personaje a nivel de conciencia cívica es muy inconsciente, entonces cuando explota y
hace reacción con todo el mundo. Bien, un ejemplo que le pongo con ese tremor. Y lo está avisando. Y él lo está avisando y las personas no lo ven y se quedan comiendo, se quedan en sus cosas y no le importa esta cosa. Por falta de espiritualidad y de conciencia cívica también ajena. Bien, aquí ven los sigmas. Bueno, ahí vamos a ver con un sigma. Por ejemplo, yo soy cinta negra octavo dan en artes marciales. Y resulta ser que poco a poco, todos los años, yo voy graduando, un año o cada 2 años, yo voy graduando alumnos míos de primer dan, cinta negra primer dan. Esos alumnos se van de alguna manera, pero no se van del todo. Por ejemplo, cuando hay un sigma completo, general completo, entonces, por ejemplo, es cuando los continentes se separan. Pero cuando hay un medio sigma, la persona se va, el alumno se va, pero él tiene que seguir a mi lado porque tiene que recibir el segundo dan, tercer dan, cuarto dan y llegar a la maestría que tengo yo. Entonces se hacen pequeños sigmas. Entonces las personas se separan, pero no se separan del todo. Por ejemplo, ves una montaña y ya te avisa cuando se va a hacer una luz y las personas no lo ven. Por ejemplo, la talan completo. La talan y la cogen para césped, para que las vacas se alimenten con su pasto. Pero resulta ser que tú ves, tú coges una plastilina, le haces con una cuchara así, tácata, y le haces una cuchara. Entonces las marcas la cuchara. La montaña empieza a hacer diferentes marcas de cuchara. Cuando hay una gran lluvia, ¿qué es lo que pasa? Viene la luz, porque ya la montaña te está avisando que tiene sigmax, o sea, ya ahorita cuando venga mucha agua viene el tremor. Recuerda que el agua moldea la tierra. Bien, entonces, bueno, ahí están los terremotos, viene un sigma, te está avisando, pequeños terremotos, pero ahí hay, por ejemplo, aquí, por ejemplo, están los terremotos, aquí están las réplicas. Bien, entonces, es reactivo, ¿por qué? Porque es la bomba atómica, es Urano, entonces él reacciona con todo el mundo, no se le escapa a nadie. Está claro, lo que él haga en negativo repercute en todo lo que le rodea, inclusive a cientos de kilómetros. Por ejemplo, tenemos presidentes que han nacido, por ejemplo, un día 4. Por ejemplo, acá en Colombia está Uribe y, por ejemplo, en Cuba, yo soy cubano, Fidel Castro Ruz, que nació un día 13. Y esas historias también las podemos ver. Por ejemplo, primer personaje del que hablé, por ejemplo, es muy explosivo, tiró bombas por donde quiera, entonces constantemente haciendo sigmas, o sea, divide y vencerás, y así sucesivamente él va manifestando su proyección. ¿Bien? Entonces, bueno, es reaccionario porque yo estoy en una idea y es muy buena, pero a él no le conviene. Y entonces reacciona como la bomba atómica o cualquier persona, ya sea hombre o mujer, reacciona, entonces te está frenando. Él crea una barrera y esa barrera es reactiva, te pone un plomo y tú no puedes pasar. ¿Bien? Entonces, bueno, reaccionando, bueno, la aneurisma, la persona sufre un infarto a nivel de chakra 4 y bueno, se le afecta el chakra 7 y parte de la conciencia cívico-legislativa y su experiencia se pierde con un problema en el corazón de... Entonces, el aneurisma puede llegar a ser hemipléjico, aclaro, con una gran explosión, un gran infarto, con una gran subida de presión, porque se le daña inclusive las funciones motoras. Entonces puede ser hemipléjico o parapléjico. Por ejemplo, bueno, vamos a adelantico aquí con el 31. Ahora yo soy un soldado, y estoy poniendo minas y resulta ser que una me explota. ¿Qué pasó? Automáticamente cuando llego al 31 se llaman los impedimentos. Y hay muchas personas, 31, que son primos del 4, que gracias a algo explosivo tienen algún impedimento. Le falta un brazo, le falta una pierna, le falta un ojo, no sé, tienen algún tipo de impedimento y a nivel simétrico el ser humano ya pierde la organización como tal. O sea, la persona cojea o tiene un parche en un ojo o necesita una prótesis, entonces ya pierde el equilibrio en el número 8, que es la experiencia. Bien, entonces la gente no aprende cuando este personaje explota. O sea, una persona que es reactiva a nivel de conciencia cívico, como una persona, imagínate una pelea tumultuaria en el 4. Entonces, la persona hay que alejarse del grupo porque aunque tú estés muy pasivo y estés, por ejemplo, leyendo un libro, toda esa gran pelea se puede escapar una botella o se puede escapar una silla y darte. O sea, las reacciones
son a 360 grados. Bueno, yo quiero que ustedes vean una cosa. Yo hago mucho hincapié en la parte negativa. ¿Acá? Pero la idea es que no se casen con la parte negativa, sino que estén presentes, o sea, las actitudes cuando una persona está negativa. Y cuando la persona está en vigilia, en los yoes psicológicos de todos los arcanos de los cuales yo hablo, aquí en el arcano 8 hay una opción que va con el 17 y con el 13, que es la muerte en vida a nivel gnóstico. Entonces la persona está en vigilia con la parte negativa y entonces hace unos mantras que tienen muchísimos, tienen cientos, miles de años, y entonces tienen una fuerza increíble. Entonces uno va matando poco a poco los yoes psicológicos, que es la inmortalidad, y aumentando su conciencia cívica con esos mantras en el arcano 17. Entonces, el 26 dice, para buscar lo maravilloso y lo sorprendente, lo había mencionado en la primera o segunda clase, hay que alejar lo nocivo. Entonces, hay que alejar lo nocivo de los yoes psicológicos para buscar lo maravilloso y lo sorprendente. O sea, el conocimiento de las dos virtudes, o sea, negativas y positivas, te da la opción de tener el cuidado de los antónimos a nivel interno. Entonces, con esta información que yo doy, bueno, entonces las personas cambian poquito a poco. Este personaje, se me olvidó decir, también posee mucha pasión. Y este personaje, por ejemplo, la mayoría en puro 4, la mayoría de sus hijos son mujeres. Claro, por ejemplo, Locum, en la religión yoruba, todas sus hijas son mujeres, y Poseidón, que vive en el fondo del mar, todas sus hijas son las musas y son 9 musas. ¿Bien? Entonces por ahí el personaje tiene muchos cromosomas que son partícipes de generar descendencia femenina. ¿Bien? Entonces él no para muchas veces hasta buscar el macho porque es el emperador. Entonces tiene muchos hijos en él. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué pasa en esta opción a nivel literal en la literatura de Iglesias Janeiro, Jesús Iglesias Janeiro, en el libro La Cábala de Predicción. Bien, el emperador, en el acto de regir sus dominios, o sea, es dominante, está claro, y es regente. Es símbolo del principio de la unidad materializada, la voluntad. A ver, este personaje tiene una voluntad férrea. Después se levanta de la cama y tiende la cama. En caso de no tender la cama, o en caso de no botar la basura, o en caso de no lavarse los dientes, o en caso de no hacer el verbo, entonces caes en este personaje que está aquí, que es el 22, que es la pereza. O sea, el antónimo completo de este 4 es el 22, que es la pereza. Rectifico, conozco muchos 22 en positivo que no son nada perezosos y siempre están creando y no son explotados. Pero bueno, para que tengan en cuenta que el negativo del 22 es la pereza. Bien, entonces bueno, aquí dice la voluntad, la autoridad, el poder, cifrar la letra Dalet. Dalet recuerda que es oculto, que es explosivo, que es sanador. Está claro que es de difícil diagnóstico, que son los yoes psicológicos. Se ven las caras, pero nunca el corazón. Y la única persona que puede ver, el único que puede ver las explosividades de este 4 es el 7, que es espiritual. Entonces yo me pongo a media agua en Neptuno en Piscis, y ya yo estoy espiritualizado porque yo no escucho nada, no tengo ninguna explosión sonora, entonces yo me espiritualizo. Entonces yo sigo bajando y ya en la oscuridad, como yo estoy espiritualizado, entonces yo cierro los ojos, me inspiro y cojo todos los secretos y todas las riquezas del Sacra 4. Entonces muchas personas 4 son excepcionales, pero otras son destructoras. ¿Bien? Entonces dice, representa la realidad inteligible y la realidad tangible. La realidad inteligible es la del 1, que es la idea. Todavía está aquí. Está claro, pero la tangible es la que se materializa. El principio absoluto emanando sus poderes. Este personaje está en una gran pirámide en la cúspide y está mandando. Bueno, Urano en Acuario, que es la disposición el atributo modelado. O sea, Acuario controla a Urano. Vas a ocultar, aguanta, presión alta. Bien. Entonces dice, en el plano espiritual es la materialización constante de la virtud
divina del hombre, la progresión jerárquica en que se manifiesta la vida. O sea, todo tiene una jerarquización. Bueno, en otras culturas estaba el esclavo, estaba el dueño de esclavo, estaba el emperador. En otras culturas, bueno, está el empleado, el autoempleado, el dueño de empresa y el inversionista. Y entonces, con esas disposiciones en formaciones económicas sociales, eso se da en marxismo-leninismo, no les voy a vender el marxismo-leninismo, está representada esta progresión jerárquica en que se manifiesta la vida. Dice, en el plano mental representa las 4 concordancias de afirmación y negación, discusión y solución. Por eso es que se hacen los congresos. Se hace un congreso, entonces, para discutir y solucionar el problema. ¿Está claro? Y entonces dice, afirma o niega la solución. Dice, y en su labor de concreción. Dice, en el plano físico propende a la realización de las cosas materiales, la cristalización del esfuerzo y la obtención del poder. ¿Está claro? Entonces dice, al trabajo de tus manos, como axioma trascendente, da bendición y al del pensamiento pon corazón. ¿Está claro? Entonces, una persona que tiene buen corazón cuando está en positivo, pero también cuando está en negativo, tiende a hacer todas estas cosas que están acá. Dice, promete logros materiales, ¿acá? Porque hoy tengo y hago una joya pequeña, pero mañana la hago de plata, pasado la hago de oro, pasado la hago combinada, entonces vale una fortuna. Bien, promete logros materiales, cimientos para más altas empresas. Según más alto sea el imperio, entonces más bases tendrá, más ministros tendrá, y más consejeros tendrá, y más dependientes tendrá. Dice, resultados favorables en el esfuerzo invertido y condiciones penosas para lograrlo. Las amistades son simultáneamente ayuda y obstáculo, y la suerte es propicia y adversa al mismo instante. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren el poder igual que él. Entonces le forman, de alguna manera, le pueden formar un golpe de Estado, quitarle poder, por ejemplo, peleas entre hermanos para, ¿cómo se llama esto? Para, tener un rango superior dentro del Estado como tal, o dentro de la empresa, o dentro de cualquier institución jerárquica que haya. ¿Bien? Entonces, acá les ofrezco esta información y háganse sabios con ella. Háganse sabios con ella, enriquezcanse todos los días y sanen sus yoes psicológicos. Para ustedes, Reymir Espinosa, enseñándola a trabajar con tarot egipcio a través de un libro de Iglesias Janeiro que se llama La Cábala de Predicción. Y lo espero para el próximo arcano, el arcano número 5, el jerarca. Muchísimas gracias y excelente día para todos.